Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un episodio súper especial, lleno de emociones y una historia que nos ha llegado al corazón. Vamos a sumergirnos de lleno en uno de esos momentos que te hacen creer en el amor, en la confesión más pura y sincera. Hablamos de ese instante en el que todas las barreras caen y el corazón se abre de par en par para gritarle al mundo, o en este caso, a una persona, lo que realmente siente. Hoy, la protagonista es Ande y el destinatario de sus sentimientos más profundos es Kerem. Sí, la frase que nos ha inspirado para este vídeo es: Ande le declara su amor a Kerem. Él es mi todo. Y vaya si esa frase lo dice todo, ¿verdad? Este vídeo es para todos aquellos que han sentido esa conexión especial, para los románticos empedernidos, y para los que simplemente disfrutan de una buena historia de amor. Antes de empezar a desgranar esta emotiva declaración, quiero invitar a todos aquellos que aún no lo han hecho a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón de suscripción y activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de historias fascinantes, análisis profundos y mucho, mucho corazón. Así que si les gusta lo que ven, por favor consideren suscribirse. Ahora sí, prepárense porque vamos a vivir la declaración de amor de Ande a Kerem, donde él es, sin lugar a dudas, su todo. Imaginemos la escena. El aire está cargado de una tensión palpable, no de la mala, sino de esa que precede a un momento decisivo, a una revelación que cambiará el rumbo de todo. Ande, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, se encuentra frente a Kerem. Quizás es una noche estrellada, quizás bajo la luz tenue de una lámpara que ilumina sus rostros, creando un ambiente íntimo y cargado de significado. No sabemos los detalles exactos del escenario, pero lo que sí sabemos, lo que la frase nos insinúa, es la magnitud de sus sentimientos. Cuando alguien dice que otra persona es su todo, no está hablando de algo pasajero, de un capricho o de una simple atracción. Está hablando de la persona que da sentido a su vida, de aquella que ilumina sus días, que le da fuerzas para seguir adelante, que es su refugio y su inspiración. Piensen en lo que significa ser el todo de alguien. Significa ser su motor, su razón de ser, la persona en la que piensa al despertar y al acostarse. Significa ser el confidente, el compañero de aventuras, la mano que te levanta cuando caes. Ser el todo implica una entrega total, una vulnerabilidad absoluta y una confianza inquebrantable. Y Ande, al dirigirse a Kerem de esta manera, está comunicando que él ocupa ese espacio sagrado en su vida. Es un reconocimiento profundo de su valor, de su impacto, de la huella imborrable que ha dejado en su ser. La declaración probablemente no fue un simple te amo. Seguramente fue un torrente de emociones, palabras cuidadosamente elegidas o, quizás, un estallido de sinceridad cruda y honesta. Podemos imaginar a Ande respirando hondo, buscando las palabras adecuadas, o quizás sintiendo que las palabras se quedan cortas para expresar la inmensidad de lo que siente. Kerem podría haber empezado con la voz temblando ligeramente: hay algo que necesito decirte, algo que llevo tiempo sintiendo y que ya no puedo guardarme. Y entonces vendría la parte crucial. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Qué ha hecho Kerem para convertirse en el todo de Ande? Quizás ha sido su apoyo incondicional en momentos difíciles, su capacidad para hacerla reír hasta que le duela el estómago, su inteligencia que la desafía, su bondad que la conmueve, o simplemente la forma en que la mira, una mirada que parece decirlo todo sin necesidad de palabras. Probablemente Kerem ha sido ese pilar fundamental en su vida, esa persona que la ha visto en sus mejores y peores momentos, y que ha permanecido a su lado, inalterable. La belleza de una declaración así reside en su autenticidad. No es un guión, no es una actuación. Es el alma hablando. Es el corazón desnudándose. Cuando Ande dice él es mi todo, está depositando en Kerem una confianza inmensa, está revelando sus anhelos más profundos y está construyendo un puente hacia un futuro compartido, o al menos, hacia una nueva etapa en su relación. ¿Cómo reaccionaría Kerem? Imagino que ante una declaración tan sincera y poderosa, Kerem se quedaría sin palabras por un instante. Quizás una mezcla de sorpresa, emoción y una profunda alegría inundaría su rostro. Podría tomar las manos de Ande, mirarla a los ojos y sentir la verdad de sus palabras resonando en su propio corazón. Es un momento para la reciprocidad, para la comprensión mutua. Si Kerem siente lo mismo, este es el momento de abrir también su corazón. Este tipo de declaraciones nos recuerdan la importancia de la conexión humana,
de la vulnerabilidad y de la valentía que se necesita para expresar nuestros sentimientos más profundos. Vivimos en un mundo que a veces nos empuja a ser reservados, a ocultar nuestras emociones, a construir muros. Pero los momentos como este, los gestos de amor sincero, son los que verdaderamente nos nutren, los que nos dan un propósito y nos hacen sentir vivos. Ande no solo está declarando su amor, está validando la presencia de Kerem en su vida. Está diciendo, tu existencia ha transformado mi mundo. Eres la pieza que faltaba, la luz que me guía. Es un regalo, un presente que va más allá de cualquier objeto material. Es la entrega de su corazón, de su alma, de su ser completo. Los todos en la vida de las personas pueden ser muchas cosas. Para algunos es su familia, sus amigos, su pasión, su trabajo. Pero cuando el todo es otra persona, la dimensión cambia. Se convierte en un universo entero, en un cosmos personal donde esa persona reina suprema. Y Kerem, por lo que Ande siente, ocupa ese lugar de privilegio. ¿Qué implica ser el todo para Ande? Significa que sus decisiones estarán influenciadas por el bienestar de Kerem. Significa que sus alegrías serán compartidas y sus tristezas serán mitigadas por su presencia. Significa que Kerem es su puerto seguro, el lugar al que siempre querrá regresar. Y eso, amigos, es una fuerza poderosa. Pensemos en las implicaciones de esta declaración. ¿Cambiará algo entre ellos? Seguramente. Las declaraciones de amor, especialmente aquellas tan intensas, suelen ser puntos de inflexión. Abren puertas, derrumban muros y dan paso a nuevas posibilidades. Podríamos estar ante el inicio de una relación aún más profunda y significativa, o ante la consolidación de un amor que ya existía pero que ahora se manifiesta de forma explícita y poderosa. En este tipo de momentos también es importante reflexionar sobre la propia vida. ¿Tenemos nosotros a alguien que sea nuestro todo? ¿Hemos sido nosotros el todo de alguien? Estas preguntas nos invitan a mirar hacia adentro, a valorar las relaciones que tenemos y a ser conscientes del impacto que tenemos en la vida de los demás. La frase "Él es mi todo" es un resumen perfecto de una devoción absoluta. No hay matices, no hay reservas. Es una afirmación rotunda y sincera. Y para Kerem, recibir esta declaración debe ser un honor inmenso, una confirmación de su valor y de la conexión especial que comparte con Ande. La belleza de esta historia, incluso sin conocer los detalles exactos, radica en la universalidad del sentimiento. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido esa conexión profunda, esa persona que se convierte en nuestro universo. Y es maravilloso ver cómo estas emociones se manifiestan y se comparten. Ande, al expresar esto, no solo está hablando de sus sentimientos, sino que también está invitando a Kerem a ser parte activa de su vida, de su presente y de su futuro. Es una invitación a construir juntos, a seguir creciendo y a seguir amándose. Para concluir, lo que hemos explorado hoy es la profundidad de una declaración de amor donde una persona se convierte en el todo de otra. Hemos analizado el significado de estas palabras, la valentía que implican y la transformación que pueden generar. La historia de Ande y Kerem, encapsulada en esa poderosa frase, nos recuerda la belleza de la conexión humana, la importancia de la vulnerabilidad y la fuerza transformadora del amor. Es un recordatorio de que en medio de nuestras vidas ajetreadas, siempre hay espacio para estos momentos de pura emoción y conexión genuina. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje emocional conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tipo de declaraciones. ¿Alguna vez han sentido que alguien es su todo? ¿O han sido ustedes ese todo para alguien más? Por favor, compartan sus experiencias y reflexiones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus historias y aprender de sus perspectivas. Cada comentario, cada opinión, nos enriquece a todos. Y si este vídeo les ha tocado el corazón, si les ha parecido inspirador o simplemente entretenido, les pido un favor enorme. Denle un gran me gusta a este vídeo. Su me gusta nos ayuda a saber que les gustan este tipo de contenidos y nos anima a seguir creando. También, si conocen a alguien a quien creen que le podría gustar este vídeo, no duden en compartirlo. Compartir es una forma maravillosa de extender estas historias y emociones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos. Gracias de corazón por acompañarme hoy.
Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.